Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la Parasha 4 Vayera. Bereshit 18, 1, 22, 24. Por el Dr. Ketriel Blad. Aliyás de la Torah. 18, 1, 14, 18, 15, 33, 19, 1, 20, 19, 21, 21, 4, 21, 5, 21, 21, 22, 34, 22, 1, 24, Maftir. 22, 20, 24, Haftarah. Segundo de Reyes 4, 1, 37. 4, 1, 23. Escritos emisarios. Marcos 4, 21, 6, 56. Aliyás de los escritos emisarios. 4, 21, 41, 5, 1, 20, 5, 21, 43, 6, 1, 29, 6, 30, 56. Vayera. Significa. Y apareció. Primera Aliyá, Bereshit 18, 1, 14. Yahuwah se aparece a Abraham por tercera vez mediante 3 malajim que le vienen a visitar. Abraham corre hacia ellos y se postra en la tierra en reconocimiento de aquel que ellos representan. Les pide que no pasen de largo y les prepara alimento, les lava los pies y les ofrece el mejor lugar para reposar. Los ángeles preguntan por Sara y uno de ellos da el anuncio del nacimiento de un hijo por medio de ella dentro del año próximo. Sara escucha el mensaje y se ríe pensando en su cuerpo. Yahuwah pregunta por qué Sara se rió y añade, ¿hay algo demasiado difícil para Yahuwah? Luego promete que va a volver en el mismo tiempo señalado el próximo año y Sara tendrá un hijo. Segunda Aliyá, Bereshit 18, 15, 33. Sara miente diciendo que no se ha reído y es corregida por el malaj. Los hombres se levantan para ir a Sedom y Abraham los sigue para despedirlos. Mientras van caminando juntos, Yahuwah le revela la causa por la cual él había venido de esa manera. El clamor del pecado de Sedom y Amorá es tan fuerte en los cielos que hace falta un juicio divino. 2 de los malajim se van para Sedom y Abraham se queda hablando con uno de estos representantes de Yahuwah, pidiendo misericordia a favor de los justos en Sedom. Si hay 10 justos en la ciudad, no será destruida. Tercera Aliyá, Bereshit 19, 1, 20. Los 2 malajim llegan a Sedom por la tarde. Lot se levanta de su puesto de juez en la puerta y los recibe inclinándose hasta el suelo. Les ruega que se hospeden en su casa una noche, pero ellos no quieren. Prefieren quedarse en la calle durante la noche. Pero por la insistencia logra convencerles y así entran a comer panes sin levadura con él. Cuando se van a acostar todos los hombres de la ciudad rodean la casa pidiendo que se les entreguen los 2 visitantes para tener relaciones homosexuales con ellos. Lot sale para hablar con ellos pidiendo que no obren perversamente con los huéspedes. Les ofrece sus 2 hijas vírgenes en lugar de los varones, pero los hombres no lo aceptan y empiezan a ser violentos. Los 2 malajim intervienen metiendo a Lot en la casa. Luego cierran la puerta y hieren a los hombres con ceguera para que no la encuentren. Luego avisan a Lot que van a destruir la ciudad y le ordena sacar a sus familiares del lugar. Ninguno de ellos toma en serio la amenaza y al final los 2 malajim tendrán que actuar, toman a Lot, su esposa y sus 2 hijas y los saca y los pone fuera de la ciudad diciendo, huye por tu vida. No mires detrás y no te detengas en el valle. Escapa al monte para que no perezcas. Pero Lot pide a Yahuwah permiso para huir a una ciudad pequeña que no está muy lejos para salvar su vida. Cuarta Aliyá, Bereshit 19, 21, 21, 4. El Eterno le concede lo que Lot ha pedido y decide no destruir la ciudad, llamada Zoar. El sol sale mientras va corriendo y en el momento de llegar Yahuwah hace llover sobre Sedom y Amorá azufre y fuego que destruye aquellas ciudades y todo el valle con todos los habitantes. La mujer de Lot mira atrás y es convertida en una estatua de sal. Abraham se ha levantado y desplazado al lugar donde había estado delante de Yahuwah la tarde del día anterior. Allí puede ver el humo de la destrucción de todo lo que hay en el valle. Por temor Lot sale de la pequeña ciudad y se muda a una cueva en la montaña junto con sus 2 hijas.
Entonces la mayor toma la iniciativa de emborrachar a su padre para poder tener un hijo con él. La menor sigue su consejo y las dos quedan embarazadas por su padre sin que él se dé cuenta de ello. La mayor da el nombre Moab a su hijo y la menor le da el nombre Ben-Ammi. Los dos llegan a ser dos pueblos, el pueblo moabita y el pueblo amonita. Abraham se muda de allí hacia la tierra del Negev, en el sur. Otra vez Abraham miente acerca de su esposa, y Sara es tomada por el rey de Gerar como mujer. Sin embargo, Yahuwah le envía un mensaje de advertencia en el sueño y la mujer es devuelta a su marido junto con ovejas, vacas, siervos, siervas y mucha plata y Abraham recibe permiso para habitar en todo su territorio. Abraham ora por el rey para que no muera y por todas las mujeres de su reino para que sean sanadas de la esterilidad que les ha venido por causa de Sara. Yahuwah visita a Sara de manera que pueda concebir y dar a luz un hijo a Abraham en el tiempo de una fiesta señalada y Abraham le pone el nombre de Yitzhak. A los 8 días el padre circuncida a su hijo conforme la mandato de Elohai. Quinta Aliyah, Bereshit 21, 5, 21. Abraham tiene 100 años cuando nace Yitzhak, que significa reirá. Sara dice que Elohai le ha hecho reír y que todos los que lo oigan se reirá. El niño crece y cuando es destetado Abraham le hace un gran banquete. Yismael trata mal a su hermanastro pequeño y al verlo su madre le dice a su marido que eche fuera a la sierva con su hijo. Al principio Abraham no quiere, pero Elohai le dice que escuche la voz de Sara. La descendencia será llamada por Yitzhak, pero también Yismael será una nación grande por ser descendiente de Abraham. Abraham entrega provisión a su esposa Agar y la despide junto con su hijo. Cuando se van por la camino de Beersheba el agua se acaba. Ella deja a su hijo adolescente debajo de un arbusto y se va lejos para no verlo morir. Allí ella llora. Elohai escucha la voz del joven y un malaj de Elohai llama a Agar desde el cielo dándole aliento. Entonces Elohai abre sus ojos y puede ver un pozo de agua de modo que pueda salvar al joven. Elohai está con el muchacho de modo que llega a ser un arquero de la estepa. Luego su madre le toma una mujer de Egipto. Sexta Aliyah Bereshit 21, 22, 34. Al ver que Elohai está con Abraham viene el rey de los filisteos Abimelech con su general Ficol para hacer un pacto de amistad con él. Abraham está de acuerdo y hacen el juramento. Abraham toma 7 corderas del rebaño y las entrega a Abimelech como señal de que él había cavado un pozo en ese lugar. Por eso le llamaron con el nombre Beersheba, el pozo de los 7 o el pozo del juramento. Después Abraham planta un huerto en Beersheba y allí invoca el nombre de Yahuwah. Se queda en la tierra de los filisteos durante muchos años. Séptima Aliyah Bereshit 22, 1, 19. Elohai pone a prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a su único hijo sobre un altar en la tierra de Moriah. Él obedece levantándose muy de mañana y sale de viaje con su hijo y 2 de sus mozos hasta llegar al lugar que Elohai le ha dicho, 3 días más tarde. Dice a Eleazar y a Yismael que se queden esperándoles hasta terminar la adoración. Pone la leña sobre su hijo, toma el fuego y el cuchillo y se dirigen al lugar señalado. Yitzhak pregunta por el cordero para el sacrificio. Abraham le contesta que Elohai verá el cordero para el sacrificio de ascensión y así van juntos. Abraham edifica un altar en el monte, arregla la leña, ita a su hijo y lo puso sobre el altar de la leña. Luego toma el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el malaj de Yahuwah le llama desde el cielo ordenándole que no mate al joven ni le haga daño porque ahora ha mostrado que teme a Elohai por no rehusarle su único hijo. En ese momento Abraham pudo ver un carnero trabajo con los cuernos en un matorral. Este animal fue ofrecido en lugar del hijo. El sitio donde ocurrió fue nombrado Yahweh o Yahuwah. Se manifestará. Luego llama el malaj por segunda vez desde el cielo, transmitiendo las palabras de Yahuwah que prometen muchísima bendición y sobreabundancia de descendencia. En la descendencia de Abraham serán bendecidas todas las naciones de la tierra por causa de su obediencia. Luego volvieron a Beersheba y habitaron allí un tiempo. Allí llegan noticias a oídos de Abraham de que su hermano Nahor ha recibido 8 hijos de su esposa. También tiene una nieta, Ribka. Ahora veamos los comentarios de las aliyahs.
Primera Aliyah, versículo 18, 1, 14. 18, 1, 3, y Yahuwah se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí, 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Marya mío, si ahora he hallado gen ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. El Talmud cuenta que esto ocurrió 3 días después de la circuncisión, cuando el dolor de la vida era mayor. Según el Talmud, aquí había 2 tipos de manifestación sobrenatural, primero una manifestación de la Shejinah de Yahuwah, su directa presencia, y luego hubo una visita de 3 malajim. Los 3 malajim serían Mijael, que vino a anunciar el nacimiento de Yitzhak; Gabriel, que vino para destruir a Sedom y sus ciudades; Rafael, que vino para sanar a Abraham de la herida de su circuncisión. Luego sigue contando el Talmud que Mijael acompañó a Gabriel para destruir a Sedom. El Midrash, por el contrario, dice que Mijael se fue al cielo después de su misión de avisar a Abraham acerca del nacimiento de Yitzhak, y que Rafael fue a Sedom para sacar a Lot junto con Gabriel, que fue para destruir las ciudades. La Torá dice que vienen 3 hombres en hebreos, los Anasim. Más adelante vemos que 2 de los 3 se alejan y van hacia Sedom y uno de los 3 se queda con Abraham. En el capítulo 19 verso 1 está escrito, llegaron, pues, los 2, malajim, a Sedom al caer la tarde. La palabra malaj, en plural malajim, significa simplemente mensajero, enviado, embajador. Por esto, a simple vista, cuando aparece esa palabra en el hebreo, no sabemos si se está refiriendo a hombres de la tierra o los malajim enviados del cielo. Sin embargo, este contexto muestra una manifestación celestial extraordinaria. La expresión maestro mío es la traducción de la palabra aramea Marya que aparece en los manuscritos arameos. Pero, según el Dr. James Trim, hay 134 lugares en el Tanaj donde ha habido una manipulación del texto de manera que el tetragramaton Yud, Ei, Waf, Ei haya sido sustituido por Adonai, y este verso es uno de ellos. Parece que este cambio fue hecho por los escribas con el propósito de no confundir a los lectores, para que no pensaran que las personas en los relatos de la Torá pronunciaban literalmente el nombre inefable. Entonces, Abraham está diciendo Yahuwah a esta visita extraordinaria, si recuperamos el texto original. La pregunta surge si Abraham está diciendo Yahuwah a los 3 malajim o a uno de los 3. ¿Será posible que uno de ellos fuera el mismo Yahuwah manifestado en un cuerpo visible? Más adelante en el texto vemos que los 2 malajim se fueron hacia Sedom, uno se quedó, y el que se quedó es llamado Yahuwah. Hay 5 lugares donde el texto en Bereshit 18, 19 ha sido manipulado. En los Perek 18 Pasuk 3, 27, 30, 32 y 19, 18, los escribas han cambiado la palabra original Yahuwah por Adonai. Si recuperamos el texto original, vemos, por tanto, que Abraham hablaba con el mensajero que se había quedado con él, cuando los otros 2 se habían ido hacia Sedom, y le llamó Yahuwah. En Bereshit 18, 22, 23, está escrito, y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sedom, mientras Abraham estaba todavía de pie delante de Yahuwah. Y Abraham se acercó, y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? La Torá dice claramente que el que se queda con Abraham es Yahuwah. En los versículos 26, 27, 30, 32 está escrito, entonces Yahuwah dijo, si hallo en Sedom 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. El texto original recuperado dice, y Abraham respondió, y dijo, he aquí, ahora me he atrevido a hablar a Yahuwah, yo que soy polvo y ceniza, no se enoje ahora Yahuwah, y hablaré, no se enoje ahora Yahuwah y hablaré solo esta vez. Vemos en este texto que Abraham pronunciaba el nombre a 2 varias veces hablando directamente a aquel hombre que estaba de pie delante de él. En Bereshit 18, 33, está escrito, y Yahuwah se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. En Bereshit 19, 27 está escrito, y Abraham se levantó muy de mañana, y fue al sitio donde había estado delante de Yahuwah.
La palabra dice que Yahuwah se fue y Abraham volvió a su lugar. Vemos que aquí hubo una clara manifestación corporal de Yahuwah, como está escrito en 18:1. Y Yahuwah se le apareció, ¿era un ángel o Yahuwah mismo el que se le apareció? Si miramos en el capítulo 18, vemos que no se mencionan los tres como Malachim sino como Anasim, hombres, compárese V2:16. En el hebreo hay más de 5 diferentes palabras para hombre y una es Ish que es la forma singular de Anasim. La palabra Ish también puede significar un ser Ruajim superior, a diferencia de otras palabras que son usadas para hablar del hombre terrenal. Luego vemos en el siguiente capítulo que los dos que se fueron a Sedom son llamados Malachim, los versos 3:15. Parece que había una diferencia entre aquel hombre que se quedó con nuestro padre Abraham, y los dos que se fueron a Sedom, puesto que el hombre que se quedó con Abraham no fue llamado Malach como los otros dos, sino hombre en los versículos 2 y 16, y Yahuwah en los versos 1, 3, 13, 17, 20, 22, 26, 27, 30, 32, 33. También está escrito que Yahuwah dijo que iba a descender a Sedom para ver si habían hecho en todo conforme a su clamor, el cual había llegado hasta él. Compárese V21. El texto dice que Yahuwah bajó a Sedom. ¿Cómo lo hizo? Hay dos opciones. Primera opción. Los dos Malachim bajaron a Sedom con la autoridad de Yahuwah para salvar a Lot y ejecutar el juicio decretado. De esta manera Yahuwah bajó a Sedom representado por los dos hombres o Malachim y destruyó a la ciudad por medio de ellos. En Bereshit 19, 12, 13 está escrito. Entonces los hombres dijeron, vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante de Yahuwah, que Yahuwah nos ha enviado a destruirlo. Según este texto los dos Malachim fueron enviados para destruir la ciudad. Y no un solo Malach, como dice el Talmud. Sin embargo, estos dos hombres no se identificaron a sí mismos como Yahuwah, como hizo el otro que se había quedado con Abraham el día anterior. Esto nos da pie a pensar en otra interpretación. La segunda opción. El texto de 18:33 no dice que Yahuwah subió, como en otros textos que hablan de apariciones del Ohayo Yahuwah, ver 17:1, 22 y 35, 9, 13. Solamente dice que Yahuwah se fue. Esto nos da pie a pensar que no volvió al cielo sino que se fue a Sedom, según lo que había dicho antes, V21. De esa manera es posible que ese Yahuwah que había hablado con Abraham luego habló directamente con Lot y que Lot no habló con Yahuwah representados en los dos hombres que le sacaron de allí. Esto vemos en 19, 18, 22, donde Lot está orando directamente a Yahuwah, según el texto original recuperado del verso 18 que fue cambiado por los escribas. Está escrito en ver 19, 22a. Date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. En ver 19, 24 está escrito. Entonces, Yahuwah hizo llover sobre Sedom y Amorá azufre y fuego, de parte de Yahuwah desde los cielos. Parece que Yahuwah estaba hablando cara a cara con nuestro padre Abraham, y era el mismo que luego bajó a Sedom y Amorá, para hacer llover azufre y fuego, de parte de Yahuwah desde los cielos. Hay otros textos donde también hay una manifestación similar de Yahuwah en el cielo y Yahuwah manifestado en la tierra, compárese Zacarías 2, 11, 12, 10, 14, 5, Isaías 48, 15, 16. Rashi comenta sobre Bereshit 19, 24, que, cuando dice de parte de Yahuwah, constituye una manera de hablar típico de los versículos de la Torá. También se puede ver en Bereshit 4, 23, donde Lemech dijo, mujeres de Lemech, no mujeres mías, prestad oído a mis palabras. Y en 1 Reyes 1, 33, David se refirió a sí mismo cuando dijo, tomad con vosotros a los siervos de vuestro Señor, no mis siervos paréntesis de cierre. También en Esther 8, 8, el rey Ahasveros dijo, en nombre del rey, no mi nombre paréntesis de cierre. En este caso también, en el versículo dice de parte de Yahuwah, en lugar de parte de él, que hubiera sido lo normal. Sin embargo los Targumim dan otra interpretación a este tipo de doble manifestación de Yahuwah.
Y también nos dan una idea de cómo los Yahudim del tiempo del segundo Mishkan comprendía estos múltiples pasajes de Yahuwah. En los pasajes donde hay más de un Yahuwah implicado en el texto, o donde Yahuwah es visto como una persona humana, los Targumim sustituyen Yahuwah por la frase la palabra de Yahuwah. La palabra aramea para palabra es memra, por ejemplo, en Bereshit 19:4, la traducción del texto hebreo dice: entonces, Yahuwah hizo llover sobre Sedom y Amorá azufre y fuego, de parte de Yahuwah desde los Shamayim. Y el Targum Jonatán lo parafrasea de esta manera: y la palabra de Yahuwah hizo descender sobre los pueblos de Sedom y Amorá azufre y fuego de Yahuwah en el Shamayim. Tenemos otro ejemplo en Éxodo 24:1, donde está escrito: entonces dijo a Mosé, sube a Yahuwah. El Targum Jonatán, que ha escrito en Éxodo 20:1. Y la palabra de Yahuwah habló todas estas palabras exaltadas. Por lo tanto, la conclusión es que en Éxodo 24:1 es la palabra de Yahuwah, el que dice a Mosé que suba a Yahuwah. El Targum Onkelos dice en Bereshit 15:6. Y Abraham confió en la palabra, memra, de Yahuwah, y él lo contó por justicia. Según la traducción de Bereshit 22:14, Abraham oró en el nombre de la palabra de Yahuwah, según está escrito en el Targum de Yerushalayim. Y Abraham adoró y oró en el nombre de la palabra, memra, de Yahuwah, y dijo: tú eres, Yahuwah el que me ve, pero tú no puedes ser visto. Según este pasuk, Abraham ora en el nombre de la palabra de Yahuwah, a Yahuwah que no puede ser visto. Aquí es aparente que hay dos Yahuwah. Abraham está orando en el nombre de la palabra de Yahuwah, pero está orando al Yahuwah que no puede ser visto. Esta idea es reforzada en los siguientes pasukim. Y Agar adoró y oró en el nombre de la palabra, memra, de Yahuwah que se había revelado él mismo a ella. Yerushalayim Targum, Bereshit 16:13, en el Targum Onkelos sobre Bereshit 28:20-21 está escrito: y Jacob hizo un voto, diciendo, si la palabra, memra, de Yahuwah es mi apoyo, y me guarda en el camino que voy, y me da pan para comer, y vestido para vestir, de manera que vuelva otra vez a la casa de mi padre en Shalom. Entonces, la memra de Yahuwah será mi Elohá. Y los escritos de emisarios nos revelan algo más acerca de esta palabra de Yahuwah que se revela en la tierra como el Ben Adam Yahushua. En Juan 1, 3 y 14 está escrito: en el principio permanecía la palabra, y la palabra estaba con Elohai, y la palabra era Elohai en cuanto a función. Este estaba en el principio con Elohai. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En un Juan 1:2 está escrito: lo que permanecía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, acerca la palabra de vida, pues la vida fue manifestada, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Aquí parece que esa palabra de vida no había sido manifestada hasta que Yahushua vino y fue hecho Masías. En Hechos 2:36 está escrito: sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Yahushua a quien ustedes clavaron en la estaca, Elohai le ha hecho Marya y Masías. Aquí dice que Yahushua fue hecho Masías por Yahuwah. ¿Cuándo Yahushua fue hecho Masías? Cuando la Ruaj de Masías vino sobre él en toda su plenitud. Entonces fue manifestada esa palabra de vida que estaba desde el principio. 18:8. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras comían. La palabra hebrea traducida como cuajada es gemá, que, según Rashi, significa la grasa de la leche que se toma de su superficie. Cuando las escrituras hablan de leche, se refiere en primer lugar a la leche de cabra. Según la halajá yahudí está prohibido comer alimentos con mezclas de carne y leche y sus derivados. Los pasukim en que se basa están en Éxodo 23, 19, 34, 26, y Deuteronomio 14, 21. Los rabinos sacan tres diferentes prohibiciones de estos textos. 9. Cocer carne junto con leche. Comer este tipo de mezcla.
sacar beneficio de ese tipo de mezcla. Está permitido comer primero productos lácteos y luego, después de haber limpiado la boca y comido algo de pan, comer productos cárnicos. Sin embargo, si se come queso duro es preferible esperar más tiempo. Al comer carne habrá que esperar entre 3, 8 horas antes de comer productos lácteos, dependiendo de cuál de las diferentes tradiciones existentes uno sigue. La prohibición de la Torá se refiere solamente a la carne y la leche de mamíferos limpios, no aves. Los Yahudim caraítas, que no aceptan la halajá, ni las tradiciones de los hombres, dicen que esta prohibición no se refiere a las mezclas de carne y leche, sino solamente a lo que dice el texto de la Torá, no cocer el cabrito en la leche de su madre. Contra este argumento se puede levantar varias objeciones. Muchos de los mandamientos de la Torá han sido expresados tomando ejemplos particulares, sin que sea limitada su aplicación solamente a ese ejemplo, sino para mostrar una verdad general aplicable a situaciones y cosas similares. Los eruditos desde antaño han interpretado estos textos de forma general, aplicándolo no solamente al caso particular de no cocer una cría en la leche de su madre, sino a no mezclar productos cárnicos con productos lácteos. La ciencia médica muestra que no es saludable para la digestión este tipo de mezclas. Las carnes necesitan el ácido para disolverse y la leche es una base que es contraproducente al ácido. Una costumbre que se ha practicado durante mucho tiempo por muchas personas dentro de Israel se convierte en ley, según Bereshit 32:32. Primero de Corintios 11:16. Durante la Edad Media esta prohibición se extendió en incluir también carne blanca, de aves, por la prohibición que los Yahudim en Europa tenían para comprar de día. Para evitar que se equivocaran a la hora de comprar y preparar la carne de noche, los rabinos pusieron la cerca de protección alrededor de la Torá de manera que prohibieron usar cualquier carne, roja o blanca, junto con leche. Esa costumbre se ha extendido en el mundo Yahudim y la mayoría de los Yahudim practicantes la siguen. Volviendo al texto. Podemos ver cómo Abraham ofrece tanto productos lácteos como cárnicos a los tres visitantes. ¿No seguía nuestro padre los mandamientos? En Bereshit 26:5 está escrito: Abraham me obedeció, y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La palabra hebrea traducida como leyes es Torot, la forma plural de Torá, instrucción. Yahuwah no cambia sus leyes de un día para otro, ni de una generación a otra, ni de un siglo a otro, ni de un milenio a otro, ni de una edad a otra. Sus leyes para los hombres siguen siendo las mismas mientras duren el cielo y la tierra, compárese Matityahu 5:18. Así que las leyes de Kashrut, lo que es apto para uso humano, deberían haber sido guardados por nuestro padre Abraham. ¿Cómo podemos explicar esta aparente contradicción? Hay varias opciones de interpretación. Antes de la entrega de la Torá escrita en Sinaí los hombres hacían cosas que después no se les permitían. Por esto en tiempos de Abraham se mezclaba carne con leche. La interpretación rabínica no está de acuerdo a la Torá, puesto que la Torá solo habla de no cocer un cabrito en la leche de su madre. Así que Abraham no seguía el mandamiento rabínico, sino el de la Torá. Abraham ofreció dos tipos de menú a los visitantes, y podían elegir entre comer leche o carne, pero no ambos. Abraham ofreció primero los productos lácteos, y luego los cárnicos. La última interpretación concuerda bien con el texto que primero menciona los productos lácteos y luego los cárnicos. Es posible que nuestro padre primero ofreció los productos lácteos que normalmente no necesitan tiempo para ser preparados para que pudieran empezar a comer mientras iba preparando la carne. Rashi dice, en el orden en que iba preparando la comida la ofrecía a ellos. El texto no constituye una evidencia de que comieron leche con carne juntos. Tampoco se puede usarlo para probar lo contrario. 18:10. Y dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. La expresión hebrea traducida como por este tiempo el año próximo hace referencia a un tiempo específico. No es cualquier tiempo del cual se habla, sino un tiempo marcado en el anuario de Yahuwah, en una de sus fiestas señaladas, según Levítico 23.
18:12 Y Sará se rió para sus adentros, diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi amo. Razi dice que el texto significa que Sará se rió pensando en su vientre y sus pechos que ya estaban secos. Mi amo, en hebreo Adoní. Qué manera respetuosa de llamar a su esposo. En 1 Pedro 3:6 está escrito, así obedeció Sará a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. 18:14 Hay algo demasiado difícil para Yahuwah. Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sará tendrá un hijo. La palabra hebrea que fue traducida como tiempo señalado es Moed, que tiene que ver con las fiestas de Yahuwah presentadas en Levítico 23. Así que en una de esas fiestas anuales tenía que nacer Yitzhak. Tanto el texto del 18:6 como 19:3 nos indica que fue durante la fiesta de los panes sin levadura. La tradición ubica el nacimiento de Yitzhak el 15 de Nisán, el mismo día cuando el pueblo de Israel más adelante saldría de Egipto. Segunda Aliyá, Bereshit 18:15-33. 18:15. Pero Sará lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Aquí vemos que Sará mintió a la hora de dar testimonio ante las autoridades. La razón fue que sentía temor. De este texto surgió por tanto la halajá de que una mujer no puede ser llamada como testigo ante un Beit Din, corte de justicia, pues aún la más justa entre ellas negó la verdad por temor. 18:19. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Yahuwah, haciendo justicia y juicio, para que Yahuwah cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Vemos que la condición para que las promesas pueden ser cumplidas para los hijos de Abraham es que se transmita a los hijos el camino de justicia. Hay muchos otros textos que hablan de lo mismo, compárese Éxodo 10:2, 12, 26, 27, 13, 8, 14, Devarim 4, 9, 10, 6, 7, 20, 25, 11, 19. 32, 46. Salmo 78, 5, 7. 44, 1. Proverbios 22, 6. 18, 23. Y Abraham se acercó, y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? La palabra hebrea traducida como se acercó es Vayigash. Esta palabra es usada en tres sentidos. Guerrear, compárese 2 Samuel 10:13. Humillarse, compárese Bereshit 44:18. Interceder, compárese 1 Reyes 18:36. Con todas estas intenciones Abraham se acercó a Yahuwah. En los versículos 23, 26 hay un desafío de Yahuwah, en los versículos 27, 29 hay humillación, y en los versículos 30, 32 predomina la intercesión. 18:32. Entonces dijo Abraham, no se enoje ahora Yahuwah, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 10. ¿Por qué Abraham no bajó más? El Midrash cuenta que como Yahuwah no salvó la generación del diluvio por causa de 8 personas justas, no valdría la pena intentar bajar más. En las escrituras el número 10 representa la totalidad. En Bereshit 1 aparece la frase dijo Elohai 10 veces, en relación con la creación de todo. 10 justos representarían a toda la ciudad de Sedón. 10 mandamientos representan toda la Torá. 10 espías representaban a todo el pueblo. El diezmo representa todos los ingresos etc. En el judaísmo se necesita 10 varones justos para poder constituir un minyan, una asamblea legal representativa para todo Israel. Tanto para la oración en la sinagoga como para ciertos trámites legales se considera necesario tener un minyan. Tercera Aliyá, Bereshit 19, 1, 20, 19, 1. Llegaron, pues, los 2 malajim a Sedón al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sedón.
Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. El hecho de estar sentado en la puerta significa que ocupaba un puesto importante de concejal en la municipalidad de la ciudad. En esa época el gobierno de las ciudades estaba sentado en las puertas. Así que cuando el Mashiach dice que las puertas del Sheol no prevalecerían contra la congregación edificada por él, Matityahu 16:18, es un hebraísmo que hace referencia a los gobiernos de los gentiles que no van a poder impedir el crecimiento y triunfo de la congregación nazarena. Rashi destaca el hecho de que la palabra hebrea para estaba sentado, Yosef, está escrita de forma defectiva, sin la waf. Esto indica que en ese mismo día Lot había sido nombrado juez en Sedom. Lot se levantó ante estas personas en señal de respeto. En el judaísmo se sigue la regla de levantarse ante personas de mayor rango. En Levítico 19:32 está escrito: delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano, y a tu Elohai temerás. Yo soy Yahuwah. Los ancianos deben ser honrados por los más jóvenes. El no levantarse cuando un padre o un anciano entra en la habitación constituye una falta de respeto en Israel. En Job 29:7-10 está escrito: cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi asiento, me veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían en pie. Los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca. La voz de los nobles se apagaba, y la lengua se les pegaba al paladar. Esta es la manera de tratar a una persona que tiene un rango superior, por ser padre o abuelo, por su edad, por su posición de autoridad en la sociedad o en la comunidad de creyentes, etc. Cada uno de estos puestos representan a Yahuwah y al mostrar respeto a ellos de una manera visible se está honrando a Elohai, que es el juez supremo que ha delegado de su autoridad a estas personas dándoles el puesto que tienen. El respeto que uno tiene a Yahuwah tiene que ser manifestado ante las autoridades que han sido puestas por él. Según el Midrash había una ley en Sedom que prohibía a los habitantes recibir a los extranjeros. Lot desafió esta ley y recibió a los transeúntes. Se postró. La raíz de esta palabra hebrea es shahá, que significa inclinarse en reverencia. La palabra fue traducida al griego como proskuneo, que tiene el mismo significado. Ninguna de estas palabras corresponden a la palabra española adorar en el sentido inclinarse en respeto ante el Altísimo. Pueden ser entendidos de esta manera cuando son usadas en relación con el culto a Yahuwah, pero no es el sentido principal de estos términos. Si shahá hubiera significado adorar, constituiría un pecado el hecho de que Lot se inclinara hasta la tierra ante estos ángeles del Altísimo. Un estudio minucioso de estos dos términos nos revelan que cuando se habla en las traducciones cristianas de adoración a Yahushua o al Hijo de Elohai, no es necesario que ese sea el significado de estas palabras. Es un resultado de la doctrina católica de la Trinidad que ha dado color a las palabras traducidas. Al revisar el libro de Revelación, se ve que el Cordero no recibe la adoración, solo el Padre. No está permitido adorar al Hijo como se adora al Padre, porque al adorar se está reconociendo la máxima autoridad, y el Hijo no la tiene. El Padre está sobre él y al adorar al Hijo, se está despreciando al Padre que le dio al Hijo toda autoridad. Según Filipenses 2, toda rodilla tiene que doblarse en el nombre de Yahushua. No significa que tienen que doblarse ante Yahushua, sino ante el Padre en el nombre de Yahushua, lo cual significa que por medio de Yahushua todos reconocerán la autoridad máxima del Padre. Y así el Padre será exaltado por medio del Hijo, como está escrito en Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Yahushua Mashiach es Marya, para cabot de Yahuwah al Padre. Esto es una cita de Isaías 45:23-25 que dice: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán: solo en Yahuwah hay justicia y fuerza. A él vendrán y serán avergonzados todos los que contra él se enojaron. En Yahuwah será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Ahora, se puede inclinar ante el Hijo en reverencia para reconocer la autoridad que ha recibido del Padre, pero no para ponerle en el lugar del Padre.
En el judaísmo un hijo nunca puede estar por encima de su padre o reemplazar a su padre durante su vida. El cristianismo ha reemplazado al padre al exaltar al hijo como si fuera el mayor. Es tiempo de denunciar esta falta de respeto al Rey eterno, inmortal, invisible, único Elohai, que merece honor y kavod por los siglos de los siglos. Amén. 19:15. Y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo: Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encuentran aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. En este texto hay una palabra sumamente interesante. Es la palabra hebrea nimtzaot, que se traduce como las que se encuentran. La idea es que Yahuwah había encontrado a estas 2 hijas de Los. El Midrash usa la regla de Geser HaShabá, similitud de expresiones, para conectar este texto con el Salmo 89:20, donde habla de David que fue encontrado por Yahuwah, como está escrito: He hallado a David mi siervo, lo he ungido con Yoleo Kadosh. El Midrash hace la pregunta: ¿dónde lo hallé, a David? Y luego contesta: en Sedom. Esto requiere una explicación. Las 2 hijas de Lot tuvieron 2 hijos que llegaron a ser 2 pueblos, los pueblos Moab y Amón. Más adelante la moabita Ruth entra en la congregación de Israel por el casamiento con Boaz y se convierte en una de los ancestros del rey David y el Masías. De la misma manera el rey Shilomo se casa con una amonita, Naamá, y engendra a Rehabam, compárese 1 Reyes 14:21-31, 2 Crónicas 12:13. El rey Rehabam es uno de los padres del Masías. Así que los ancestros del Masías estaban en Sedom. Esta fue una de las razones por las que los Malach tenían que ir allí a salvar a Lot y a sus hijas. Allí Yahuwah encontró a David y a Ben David, el hijo de David. La mujer de Lot era de Sedom y así hubo una conexión genética entre este malvado pueblo y el Masías. En el cuerpo del Masías había genes que venían de Sedom. De esta manera el Masías Yahushua podía también hacer tikún, rectificación por sus ancestros, y llevar su pecado en su cuerpo y morir también por ellos para que hubiera una posibilidad de teshuvá, arrepentimiento, y perdón, como está escrito en Matityahu 11:23-24. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Sheol descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sedom, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sedom que para ti. En Devarim 23:3-4 está escrito: ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea de Yahuwah. Ninguno de sus descendientes, aun hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea de Yahuwah, porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Bilam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. ¿Cómo es posible entonces que estas 2 mujeres, Ruth y Naamá, que eran de estos 2 pueblos, Moab y Amón, pudieran entrar en Israel y, además, ser ancestros del Masías? Según el Talmud, Boaz, que se casó con Ruth, fue el mismo que el juez Ibzán de Beit-Lehem, Jueces 12:8. Él, o algún juez anterior, había establecido que el mandamiento de la prohibición a los moabitas y amonitas solo era aplicable a los varones, no a las mujeres. Así se había establecido una halajá de hombres que aplicaba la Torá en esa situación actual en la que vivían. Uno puede poner en cuestionamiento esa halajá, y seguramente no faltaban voces que dudaban de la autenticidad de David para tener el derecho al trono de Israel. Pues la madre de su abuelo era moabita, compárese Ruth 4:22. Salmo 69:8. El juez y gran profeta Shmuel confirmó la halajá hecha por los jueces de Israel al ungir a David como rey en Israel. Esto lo hizo por orden divina. Así que Yahuwah mismo apoyó la halajá hecha por los hombres que excluían a las mujeres de los 2 mandamientos de Devarim 23:3-4. Cuarta liyá, Bereshit 19:21-4. 19:26. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. El ángel había dicho claramente en el versículo 17 que no miraran atrás para ver la destrucción de Sedom y las demás ciudades del valle.
Qué importante es hacer caso a los detalles de los mandamientos de Yahuwah. El Mashiach dijo que nos acordáramos de la mujer de Lot, como está escrito en Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. Sin embargo, a Abraham se le dio el permiso de contemplar toda esta destrucción. 19:27. Y Abraham se levantó muy de mañana, y fue al sitio donde había estado delante de Yahuwah. Abraham tenía la costumbre de orar por la mañana. La Torá presenta a Abraham como el que se levanta por la mañana para orar, a Yitzhak como el que ora por la tarde, compárese Bereshit 24:63, y Jacob como el que ora por la noche, compárese Bereshit 32:24. De esta manera hay 3 momentos para los sacrificios en el templo: mañana, tarde y noche. En cada uno de esos sacrificios había oraciones, compárese Lucas 1:10. Así que la oración de Shacharit, de la mañana, fue instituido por nuestro padre Abraham; la oración de Minjá, de la tarde, fue instituido por nuestro padre Yitzhak; y la oración de Arbit, de la noche, fue instituido por nuestro padre Jacob, compárese Salmo 55:17, Daniel 6:10, 19:31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Según el Midrash, ellas pensaban que ya no quedaban hombres en la tierra, como en el diluvio, y tenían el buen deseo de preservar la raza humana. Sus acciones eran malas pero sus motivos eran buenos, y por eso sus descendientes son bendecidos por Yahuwah, a pesar de su pecado. 19:37-38. Y la mayor dio a luz un hijo, y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo, y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. La mayor no tenía vergüenza de lo que había hecho con su padre, y llamó a su hijo del padre. La menor era más discreta y llamó a su hijo hijo de mi pueblo. Más adelante, cuando los hijos de Israel van a entrar en la tierra prometida, reciben la orden de no maltratar a los 2 pueblos Moab y Amón. Pero hay una diferencia en el trato, según está escrito en Devarim 2:9 y 19a. Entonces Yahuwah me dijo: no molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, y cuando llegues frente a los hijos de Amón, no los molestes ni los provoques. La prohibición en cuanto a Amón es más severa que la de Moab. Tenían el derecho de provocar a Moab, pero no hasta una guerra, pero a Amón no podían provocar de ninguna manera. 21. Y Abraham partió de allí. Como Abraham se dedicaba a atender a los viajeros en la estepa, dándoles comida y cobijo para así poder hablarles de Yahuwah, tuvo que salir de la región de Sedom, porque ya nadie pasaba por allí. El Midrash cuenta que los rumores del incesto de Lot también le afectaban por ser su pariente y ya no quería estar cerca de allí. 22. Y Abraham dijo de Sará su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sará. En 3 meses Sará había rejuvenecido de tal manera que fue muy atractiva a pesar de sus 89 años de edad. El rey filisteo la secuestra para casarse con ella. Esto constituye un ataque muy grave contra la promesa del hijo que iba a nacer el año siguiente. Yahuwah interviene y arregla la situación. 27. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti, y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Abraham es llamado profeta, en hebreo Naví 19. Es la primera vez que la palabra aparece en las Escrituras. El Salmo 105:15 hace referencia a este momento en la vida de Abraham, como está escrito: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. En este texto vemos que una de las tareas más importantes de un profeta es la intercesión por los necesitados. Abraham tenía que orar por un pueblo y un rey que había secuestrado a su esposa. Y cuando oró por los gentiles, Yahuwah sanó a su esposa. En Job 42:10 está escrito: y Yahuwah restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y Yahuwah aumentó al doble todo lo que Job había poseído. 20:12. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Y vino a ser mi mujer.
Según Rashi, Sara era nieta de Terah. La palabra hebrea para padre, af, puede ser también abuelo, tatarabuelo, etc. La palabra hebrea para hija, bat, puede significar también nieta, bisnieta, etc. Según el Targum y el libro de Yazar, Sara fue la hija del tío de Abraham. 21, 2. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Elohai le había dicho. Los rumores de que el padre del niño fuera Abimelech fueron apagados por el hecho de que el hijo era idéntico a su padre. Más adelante el siervo de Abraham, Eliezer, se confundió y pensaba que Yitzhak era su señor, compárese 24:65. Quinta Aliyá, 21:5, 21:8. Y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Yitzhak fue destetado. Según Rashi, el niño no fue destetado por falta de leche de su madre, sino porque ya tenía 24 meses de edad. 21:9. Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham burlándose. Aquí no es mencionado el nombre de Ismael, sino el hijo de Agar. Es posible que este nombre molestaba a Ismael. Además había celos en su corazón contra su hermanastro que había nacido 14 años después de él. ¿Quién iba a ser el heredero? Él era el primogénito. Seguramente esperaba la herencia de su padre, pero no estaba seguro y este niño le era molesto. En lugar de desarrollar amor entre hermanos empezó a despreciar al pequeño, e incluso perseguirlo, como está escrito en Gálatas 4:29. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según la Ruaj, así también sucede ahora. El Midrash cuenta que Ismael estaba tirando dardos contra su hermano simulando que estaba cazando animales. Luego se convirtió en un buen arquero, v20. Ahora, la raíz de palabra que ha sido traducida como burlándose es tzahak, que significa reír, y es la misma que en el nombre Yitzhak. Atzmun, ¿tú eres cristiano? Esa palabra es usada también en el sentido sexual en otros contextos, por ejemplo en Bereshit 26:8, donde está escrito, y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana, y he aquí, vio a Isaac acariciando a Ribca su mujer. Y en Bereshit 39:14 está escrito, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle, tzahak, de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. También es usada en relación con la idolatría en Éxodo 32:6, donde está escrito, y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron ofrendas de ascensión y trajeron ofrendas de shalom. Y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse, tzahak. Por lo tanto es posible que la burla que hizo Ismael de Yitzhak era una mezcla de violencia, sexo e idolatría, los tres pecados cardinales. Sara lo vio y le sentó muy mal. Esa influencia no era buena para su hijo. Además corría el peligro de morir por un accidente. 21:10 Y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Yitzhak. Esta palabra no fue inspirada por el Yetzer Hará, la inclinación al mal, de Sara, sino por la Ruaj HaKodesh, porque el Eterno luego confirma a Abraham que tiene que prestar atención a todo lo que la voz de Sara le había dicho. 21:12. Mas Elohai dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que la voz de Sara te diga, porque por Yitzhak será llamada tu descendencia. En el hebreo no está escrito que Abraham solamente tiene que escuchar a Sara, sino la voz de Sara. En hebreo es usada la palabra kol, que significa voz. Y en este caso no fue cualquier voz, sino una voz profética. Ismael no va a heredar juntamente con Yitzhak, y por Yitzhak será llamada la descendencia de Abraham. El pueblo árabe no tiene el derecho de usurpar lo que le pertenece al pueblo Yahudim. Sin embargo, si se somete al plan de Yahuwah para su hermanito, será sumamente bendecido, como dice el profeta Isaías en el capítulo 19 versículos 18 en adelante. 21:14 Se levantó, pues, Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro, y el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beer-sheba.
Según Razi, la palabra errante tiene que ver con la idolatría. Ella volvió a los dioses de Egipto. Por eso no hubo bendición en el agua del odre. La idolatría produce sequía. 21:15. Y el agua en el odre se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. El joven tenía más de 16 años de edad. Según Razi, estaba enfermo y por eso también él fue puesto sobre el hombro de Agar, según el hebreo en el versículo 14. 21:16. Y ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. ¿Qué madre abandona a su hijo en el momento de su muerte? Agar lo hizo. Ella solo pensaba en sí misma, no en el bienestar de su hijo en los momentos más críticos de su vida. Además había olvidado completamente la palabra que el ángel le había dado acerca del futuro de su hijo. Golda Meir dijo, cuando los árabes tengan más amor por sus hijos que odio contra los Yahudim, podremos tener shalom. Esta actitud que Agar tenía contra el joven sigue viéndose entre las madres del pueblo palestino que envía a sus hijos a matarse con bombas suicidas para exterminar a unos pocos judíos. Que Yahuwah tenga misericordia con los árabes para que sus corazones puedan humillarse y ser sensibles para poder amar a sus hijos como los judíos lo hacen con sus hijos. Abraham fue un buen padre, pero Agar fue una mala madre. 21:19. Entonces Elohai abrió los ojos de ella, y vio un pozo de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Si el joven corría peligro de muerte por falta de agua, ¿por qué tomó el tiempo para llenar el odre? El Midrash cuenta que fue porque tenía temor de que el pozo iba a desaparecer de la misma manera como había aparecido. El pozo estaba allí todo el tiempo. En nuestras crisis y problemas no necesitamos subir al cielo o bajar al abismo para buscar la solución. Lo que necesitamos es tener una buena relación con Yahuwah para que nos abra los ojos para ver la solución que está muy cerca de nosotros. Si estás en una crisis, abre tus ojos y mira, que la solución está a tu lado. Como está escrito en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Elohai, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Con la tentación proveerá también la vía de escape. Baruch Hashem Yahuwah. Sexta Liyá Bereshit 21, 22, 34. 21, 30, 31. Y él respondió. Tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Beer-sheba, porque allí juraron los dos. Beer significa pozo y Sheba significa 7. La raíz de Sheba es la misma que Shua, juramento. Así que Beer-sheba puede ser entendido como pozo de los 7 y pozo del juramento. Si se hace un estudio más profundo del lugar de Beer-sheba, se ve que es un lugar de revelación. Un pozo representa la revelación. El interesado puede ver los textos siguientes. 21, 19, 30, 33, 26, 23, 25, 46, 1 SS. 21, 33, y plantó un tamarisco en Beer-sheba, y allí invocó el nombre de Yahuwah, Elohai. Los rabinos Raf y Shmuel discutieron sobre el significado de la palabra Esel traducida aquí como tamarisco. Uno dijo que se trataba de un huerto del cual se ofrecieron los frutos a los viajeros durante su comida, y el otro dijo que se trataba de un albergue para poder recibir a los transeúntes y donde había muchos árboles frutales. Lo cierto es que este lugar se convirtió en un centro de proclamación del nombre de Yahuwah. Según el Midrash, Abraham invitaba a los que pasaban para que comieran y se confortaran gratis. Después de haber comido les dijo, vengan y bendigamos al Rey Altísimo y Kadosh, aquel que de lo suyo ustedes han comido. Les explicó que no habían comido de su comida, sino de aquel que habló y el mundo fue creado. Si ellos no querían bendecir les pidió dinero por los alimentos, y entonces querían bendecir. Así Abraham ganó muchas almas para el reino. Elohai Olam, en hebreo el Olam. Él significa poderoso y Olam tiene varios significados. Larga duración, eternidad, siempre, futuro, tiempo indefinido, hace mucho, mundo.
24 también significa universo. 21, 34 y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Rashi muestra cómo estuvo allí por lo menos 26 años. Esto implica que Yitzhak tendría más de 30 años cuando fue sacrificado. Séptima Aliyá Bereshit 22, 1, 19. 22, 1. Aconteció que después de estas cosas, Elohai probó a Abraham, y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Fue Elohai quien probó a Abraham según su atributo de justicia, por eso usa el nombre Elohai aquí. Esta es la 10ª prueba para nuestro padre Abraham. Esta es la última y la definitiva para perfeccionar su fe, como está escrito en Jacobo, STG 2, 22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Después de esta prueba la confianza de Abraham llegaría a un nivel perfecto y ya no necesitaba más pruebas. La palabra griega que ha sido traducida como perfeccionada es teleio, 25 que significa completo, perfecto. Así que la fe de Abraham fue perfeccionada por medio de esta prueba, en el sentido de llegar a su máximo potencial. Después de esta prueba la confianza de Abraham llegó a un nivel que no necesitaba más pruebas, había alcanzado su meta. La palabra hebrea para prueba también significa tentación. Aunque la misma palabra es usada para los dos significados, hay una gran diferencia entre una cosa y otra. El propósito detrás del acto determina si es una prueba o una tentación. Si el propósito es hacer que la persona caiga en desgracia, es una tentación. Si el propósito es hacer que la persona suba a un nivel más alto, es una prueba. Elohai no puede tentar a nadie como está escrito en Jacobo 1, 13, 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Elohai, porque Elohai no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El propósito de la prueba es elevar a la persona. Cuando uno ha pasado la prueba tiene siempre una gran recompensa. La recompensa mayor que el ser humano puede recibir es un carácter aprobado, como está escrito en Jacobo 1, 2, 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Si una persona no pasa la prueba que Yahuwah le pone tiene dos opciones, hacer la prueba otra y otra vez hasta que la pase, o finalmente ser eliminado. Lo que pasó con la mayoría de los hijos de Israel que salieron de Egipto fue que suspendieron la prueba 10 veces, compárese Números 14, 22, y por eso no pudieron subir al nivel superior que Yahuwah había preparado para ellos en la tierra prometida. Así que si estás en una prueba en estos momentos, no te quejes sino pon tu confianza en Yahuwah y sus promesas y llegarás a un nivel superior en su reino y tu carácter será más semejante a su Hijo, lo cual su meta para tu vida, según Romanos 8, 29, donde está escrito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 22, 2, y dijo. Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Yitzhak, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en ofrenda de ascensión sobre uno de los montes que yo te diré. La palabra hebrea traducida como ahora es na. Tiene principalmente dos acepciones, por favor y ahora. Esto quiere decir que se puede traducir. Toma por favor a tu hijo, no es una orden fuerte sino una petición suave. Yahuwah quería probar la sinceridad de Abraham, si realmente estaba buscando los deseos del cielo o sus propios deseos. Llevaba mucho tiempo sin sacrificar animales y ahora Yahuwah le pide a su hijo, el que más ama. Si no estás dispuesto a sacrificar por amor a Yahuwah, lo que más te gusta, tienes algo en tu vida que está delante de él, y eso se ha convertido en un Dios falso para ti. Yahuwah tienen que tener el primer lugar en nuestras vidas, y si hay algo en tu vida que desafía ese lugar él te va a pedir que lo sacrifiques. ¿Estás dispuesto para ello?
La tierra de Moriya es Jerusalén, como está escrito en 2 Crónicas 3:1. Entonces Shlomo comenzó a edificar la casa de Jehú en Jerusalén en el monte Moriah, donde se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Según un Midrash 26, la palabra Moriah alude a que allí se darían la instrucción, Orá, a todo Israel. Este sacrificio constituye uno de los pilares en el judaísmo. Por los méritos de él se reclama en las oraciones de cada mañana el favor de Yahuwah para la vida. Abraham era un compañero de pacto con Yahuwah. El Eterno necesitaba la obediencia total de Abraham para poder cumplir sus propósitos en su vida y producir por medio de él aquel simiente de la mujer que había sido prometido a Adán y Jabá, en Bereshit 3:15. Como Abraham le entregó a su hijo único, así en el futuro Yahuwah entregaría a su hijo único para ser un sacrificio de pecado no solamente por la descendencia de Abraham, sino por todo el mundo. 22:3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Yitzhak, y partió leña para la ofrenda de ascensión, y se levantó y fue al lugar que Elohai le había dicho. La obediencia por amor de Abraham le hizo madrugar para así cumplir los deseos de su amo con diligencia. La palabra hebrea que se ha traducido en los versículos 3, 4, 9 y 14 como lugares Makom. Muchas veces tiene una alusión a Yahuwah y es uno de sus muchos nombres, especialmente en relación al lugar del templo. Habla de su omnipresencia pero también de su presencia manifestada en un lugar específico. 22:4. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. En relación con el sacrificio del Hijo único del Padre hay una referencia al tercer día. Esto alude a la resurrección del Mashiach en el tercer día. Elohai había prometido mostrarle a Abraham el lugar. Por lo tanto, cuando dice que vio el lugar no era cualquier manera, sino de una manera profética. El Midrash cuenta que vio una nube de gloria encima de la montaña. 22:5. Entonces Abraham dijo a sus mozos, queden aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Según Rasí, los mozos eran de Ismael y Eliezer. Como no habían visto nada especial, no pudieron subir al lugar de adoración. La expresión volveremos indica que Abraham creía que Yahuwah iba a resucitar a su hijo por causa de las promesas que había dado por medio de él, como está escrito en Hebreos 11, 17, 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Yitzhak, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a quien se le dijo, en Yitzhak te será llamada descendencia. Él consideró que Elohai era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. 22:6. Tomó Abraham la leña de la ofrenda de ascensión y la puso sobre Yitzhak su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. La leña fue puesta sobre Yitzhak como una alusión al momento cuando la viga horizontal fue puesto sobre los hombros del hijo, como está escrito en Juan 19, 17. Tomaron, pues, a Yahushua, y él salió cargando su madero al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gulgolta, y los dos iban juntos. 2 veces se repite esta expresión, aquí y en el verso 8. Esto nos indica 2 cosas. Primero, que Yitzhak estaba totalmente unido a su padre en propósito y pensamiento. No era un niño, tenía más de 30 años y su deseo era hacer la voluntad de su Padre Celestial y obedecer a su Padre terrenal. En segundo lugar, significa que el Mashiach iba a subir para ser sacrificado en completa unión con su Padre Celestial, como está escrito en Juan 16, 32. Mirad, la hora viene, y ya ha llegado, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. También está escrito en 2 Corintios 5, 19a saber, que Elohai estaba en el Mashiach reconciliando al mundo consigo mismo. 22:7. Y habló Yitzhak a su padre Abraham, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda de ascensión? Yitzhak pregunta por un cordero. 22:8. Y Abraham respondió,
Elohai proveerá para sí el cordero para la ofrenda de ascensión, hijo mío. Y los dos iban juntos. Abraham dijo que Elohai iba a proveer para sí un cordero. Hijo mío, también es repetida esta frase 2 veces. Es una referencia a Yitzhak y al Mashiach, el hijo de Elohai. El Midrash cuenta que en ese momento Abraham revela que Yitzhak tendrá que ser la ofrenda de ascensión. Él acepta el reto y se entrega voluntariamente según la voluntad de su padre. Para que un sacrificio sea aceptado por Yahuwah tendrá que ser dado con alegría. Si alguien sacrifica algo con tristeza en su corazón, no le es agradable. Así que en estos momentos tanto Abraham como Yitzhak tendrían que superar sus emociones negativas y elevarse por encima de los deseos bajos de la naturaleza y fijar sus mentes en los propósitos de Yahuwah que siempre son buenos. Abraham pensaba que Elohai era poderoso para levantar de los muertos a su hijo. Esa fe en Yahuwah para la resurrección del hijo es la que salva a todos sus descendientes que serán como las estrellas. Había 2 ingredientes en la fe de Abraham en cuanto a su hijo. Creyó en Yahuwah para que el hijo fuera engendrado de manera milagrosa. Creyó en Yahuwah para la resurrección del hijo. La misma fe es para todos los hijos celestiales de Abraham, creer que el hijo de Elohai ha sido engendrado de manera milagrosa, y creer que Yahuwah lo ha levantado de los muertos, como está escrito en Romanos 4, 16, 25. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir Elohai, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sará. Sin embargo, respecto a la promesa de Elohai, no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Elohai, y estando plenamente convencido de que lo que había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada. Como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Yahushua nuestro Marya, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 22, 9. Llegaron al lugar que Elohai le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. La palabra hebrea para atar, acá es la única vez que aparece en las escrituras. Rashi dice que se refiere a una atadura de las manos y los pies por detrás. Esto constituye un evento único en su clase, de la misma manera como la muerte del Mashiach constituye la única en su clase. Una variante de la misma raíz, akudim, rayados, aparece 7 veces en relación con el ganado que Jacob estaba ganando con su trabajo, compárese Bereshit 30, 35, 39, 40. 31, 8, 2, 10, 12. En el primer verso se menciona especialmente los machos cabríos. Rashi dice que se llamaban akudim porque tenían los tobillos blancos en el sentido de que el sitio donde se los ataba, okdim, era reconocible. El cordero que Abraham dijo que Yahuwah iba a proveer hace alusión al Corbán Pesaj y los machos cabríos que se encuentran en el relato de Jacob, hacen alusión a los 2 machos cabríos que se usaban en Yom Kippur para cubrir y quitar los pecados del pueblo de todo el año. Así que aquí hay una relación entre Pesaj y Kippur. De la misma manera encontramos en el mensaje de Yohanan ben Zechariah según está escrito en Juan 1, 29. Al día siguiente ve a Yahushua que venía hacia él, y dice, he ahí el cordero de Elohai, Pesaj, que quita el pecado del mundo, Yom Kippur. Con la muerte del Mashiach se cumplió la profecía del cordero en Pesaj que libera de la muerte a los primogénitos en Egipto. Los primogénitos representan a todo el pueblo. Y también se cumple la profecía de los machos cabríos que quitan el pecado de Israel en Yom Kippur. 22, 10. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo.
De la misma manera el Padre Celestial extendió su mano para sacrificar a su Hijo en el mismo lugar, Isaías 53, 10. 22, 11. Mas el ángel de Yahuwah lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Aquí aparece el nombre Yahweh por primera vez, en este capítulo. Ese nombre representa la misericordia del Padre. Abraham había recibido la solicitud de sacrificar a su hijo por Elohai, el atributo de justicia. La justicia de Elohai exige que haya un sacrificio humano para salvar al pecador que se arrepiente. Alguien tiene que morir en su lugar. La paga del pecado es la muerte, y si el pecador se arrepiente, la justicia de Yahuwah exige que alguien pague en su lugar.